La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv, un programa dedicado a la promoción de la educación, la ciencia y la tecnología. El señor Bill Gates ha emitido, como siempre, una opinión, ha dicho que la mejor inversión para la juventud es la educación. Y el matemático peruano Wille Sosa, de la UNI, que está ahora en Brasil, la semana pasada dijo otra frase interesante, dijo, la juventud no es para divertirse, sino para preparar el futuro, ¿no? Y el futuro se prepara con educación, educándose y no parrandeándose. De modo que en eso estamos. En conclusión, para que nos escuche Alejandro Narváez, repito, Bill Gates dice que la mejor inversión para la juventud es la educación. Y un matemático, Willy Sosa de la UNI, que está en Brasil, que hace economía matemática, dice que la juventud no es para divertirse, sino para preparar el futuro. Vamos a ver entonces cómo estos jóvenes acá que están presentes han preparado su futuro cuando eran jóvenes. Estamos con Jaime Luyo, ingeniero electrónico que tiene una maestría en Estados Unidos, me parece que el Instituto Rochester, eh, muy reconocido en el mundo. Está Fortunato Alba, que es de Huancavelica, pero seguro que tiene orígenes cajamarquinos, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería de larga data, y Alejandro Narváez, que también me parece que él es de Apurímac, vecino de Huancavelica, eh, que ha estudiado en España, en Francia, ha sido profesor por aquí y por allá, también en el mundo, 25 años en San Marcos, ha sido presidente de Petroperú, de FONAFE, y Jaime Luyo también ha sido viceministro de Electricidad, y Fortunato también ha tenido diversos cargos. Caray, estoy con un panel realmente de lujo, me siento modesto, más modesto que antes, ¿no? La pregunta principal es cómo levantar la universidad pública que aparentemente está cada vez más por debajo del resto. ¿A qué se debe? ¿Cómo revertir esa tendencia? Es como si que ustedes fueran piloto de un avión que está bajándose así, casi de picada. ¿Cómo hacer? Pero en primer lugar, por favor, una pregunta muy sencilla. En primer lugar es esta. ¿Estamos realmente con un examen de admisión que nos permite escoger a los mejores o solamente aquellos que pueden pagar una academia y que después de dos, tres intentos ingresan? Primera pregunta que vamos a escuchar a Jaime Luyo, que fue el primero en ingresar. Jaime, por favor, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, también el primero en ingresar en la uni. Bueno, lo que puedo comentar, no solamente opinión del que habla, que puede parecer interesada porque como soy graduado en la uni, ¿no? Hay ya hace un tiempo una opinión, digamos, autorizada de un instituto de investigación en sistemas de acreditación y de admisión, ese es uno de los temas, y mexicano, ¿no? Y salió en los periódicos inclusive, ¿no? Lo que pasa es bueno hacerlo recordar, y consideró que el examen de admisión, efectivamente, en la uni es el más difícil de toda Latinoamérica, incluyendo México. Ahora, eso es para mí la marca y fábrica de la universidad. Ahora, no es cierto esa, digamos, narrativa de que solamente el que tiene, digamos, recursos económicos para entrenarse en una academia puede ingresar. Eso no es cierto. Hay muchos colegas y, digamos, brillantes, digamos, alumnos que he conocido, he tenido el privilegio de conocer en los diferentes años que están en la universidad y bueno, ahora como profesor largo tiempo, es que la mayoría de ellos inclusive no habían estudiado en academia.
Lo que ocurre de que el examen de la uni no es un examen concentrado un solo día, como hay en la mayoría de universidades, sino está, digamos, programado por varias, digamos, fases, en la cual, digamos, primero alimenta cada álgebra, geometría, trigonometría, física, química, y después, inclusive, cultura general. Entonces, cada, digamos, examen es un examen bastante profundo porque ya es especializado en los temas que estoy mencionando. Ok, ok, Y el pero por partes, resultado, sí, por partes. lo que hay que pensar más en el producto. O sea, el producto es de que los estudiantes de la uni, yo puedo dar fe, son muy competentes porque justamente la selección que hay, ahí empieza todo. Todo lo Ok, ok, ok. demás ya es Tranquilo, parte Jaimito, de no te la emociones. programación de académica. Jaimito no respondió a la pregunta porque estadísticamente todos que yo he entrevistado, he preguntado, sin excepción, durante varios años, todos han pasado por una academia, salvo los que van a tomar examen directamente al colegio y se toman en octubre, noviembre, salvo ellos, todo el resto ha pasado por academias. La pregunta es, si es que hubiera un examen que no requiera esas academias, ¿podríamos nosotros seleccionar mejores estudiantes, más brillantes de lo que ya existen? Esa es la pregunta. ¿Qué dice el profesor Fortunato Alba? Bueno, buenas noches, mis saludos. Yo creo que hay muchas versiones al respecto. Creo que nosotros como hemos estudiado en la uni, tenemos experiencias propias, ¿no? Yo voy a hablar de mi persona. Yo vengo de una provincia que es alejada, de Acobamba, eh, y he estudiado, me he preparado bien en el colegio, he tenido buenos profesores, he destacado en matemática, física. He peleado primero o segundo puesto y mis profesores me decían, Alba, tú tienes que ir a estudiar a la uni. Ya estaba mentalizado, ¿no? Entonces así me vine a Lima a postular a la uni, pues. Entonces, pero ya con una base bastante grande en preparación, en ciencias, en matemática, física, química, ¿no? Eso es lo que me ha servido aquí. He ido a la academia unos 4 meses. Yo ingresé por segunda vez. Primera vez el año 74, trabajando, ¿ah? Prácticamente no me preparaba, iba a la academia simplemente a recibir las clases en la mañana y en la tarde trabajaba en un taller de mi cuñado, taller de mecánica. Entonces justamente ahí nace mi vocación. Me gustó la carrera mecánica, por eso apostó la mecánica. Así es, y la segunda vez, ya no he ido a la academia, en el año 75, 2 meses me preparé, estaba trabajando también, entonces eso es mi experiencia personal. eh, He sido un alumno, no voy a decir brillante, brillante, regular para arriba, ¿no? Entonces eso es suficiente así para ingresar, y también tengo experiencia, yo tengo también un hijo, mi hijo es buen muchacho, salió, y primer puesto siempre en su colegio. Ingresó fácil a la uni, ingeniero mecánico, ahora, bueno, se desempeña exitosamente su carrera profesional, ¿no? Esa es la Pero, experiencia. ¿tu hijo se preparó en academia o no? También estudió en un colegio, sí, sí, se preparó 3 meses, 3 meses se preparó, pero también era buen chico para afinar, como se hizo un poco, ¿no? Lo que no te dan en el colegio, afinas en la academia, ¿no? Eso es. Claro, ahí está la solución, ¿ves? ¿Qué Sí, dice sí. Alejandro Narváez? ¿Cómo es? ¿Tú Bueno, crees que podríamos tomar un examen de admisión que no requiera necesariamente una preparación en academia y sacar mejores cerebros basados en la inteligencia, en el QI, etcétera, etcétera, y tener mejores alumnos, mejores profesionales? ¿O solamente tendríamos que aceptar estas academias que cobran caro y que finalmente es un tamiz bastante económico, que digamos? Tamiz por la economía. es una pregunta muy difícil de responder, Modesto. Sinceramente, vamos a ser un poquito más realistas, ¿no? La universidad no necesariamente define tu futuro.
Eso sí. Así que quien diga que soy de la Uni de San Marcos o de la Católica, no siempre es garantía de éxito personal, familiar o profesional. Así es el mundo real. Yo vengo de una universidad privada, de un colegio público, y yo miro mi entorno. Veo mis amigos que salen de las universidades públicas, donde se dice que están a la mente brillantes. Y la verdad es que yo tengo mis reparos. Yo vengo de una familia de extrema pobreza y no me quejo de la vida. He sido rector de una universidad pública. Aspiro también ser en la universidad donde yo trabajo. Tengo la suficiente capacidad y la suficiente experiencia. Aparte de la falsa modestia, porque eso también es otro perogrullo que solemos nosotros siempre decir. La humildad, no, no. Depende de qué se trata. Así que yo pienso de que el sistema Solamente, educativo solamente hay globalmente, solamente hay un modesto en el panel, ¿ah? sí, lo sé, lo sé. El sistema globalmente está mal. El sistema. Por supuesto que hay mentes brillantes y yo me felicito, yo me alegro. Yo estuve hace poco contigo, Modesto, en la uni, pues oye, chicos muy buenos. En San Marcos la tenemos chicos brillantes. En medicina, por ejemplo, ¿no? Pero no es digamos, la llave del éxito, necesariamente. Así que eso hay que matizarlo. El sistema educativo está mal. Desde los inicios hasta la universidad, incluso hasta los propios doctorados, ¿no? Esos doctorados, estas maestrías que se dan en todas las universidades, realmente es más que cuestionable, ¿no? O sea, podemos mirar de punta a punta y nos daremos cuenta de que el sistema nuestro no está llamado a cambiar el rostro de nuestro país. El sistema nuestro no responde a los retos o a los desafíos que tenemos como país con los indicadores socioeconómicos que tenemos. Esa pregunta que hiciste al principio, ¿cómo hacemos para cambiar la universidad pública? Yo tengo varias respuestas que no te voy a contestar ahora, seguramente hablaremos en el camino, pero el sistema globalmente desde el principio, los planes de estudio, la calidad docente, la infraestructura, todo eso está mal en el Perú. Y quienes nos hemos apañado como hemos podido, pues logramos salir adelante en medio de esas vicisitudes, en medio de esa educación con muchos problemas. Y de hecho, en esto me imagino estarán de acuerdo conmigo aquí Jaime y Fortunato, igualmente Modesto. La educación peruana está de mal en peor. Sáquenme algunos indicadores. De mal en peor. Que parece cruel, y eso es así. Véase Árbitro, pero nomás espera, el famoso informe PISA, ¿no? Alejandro, pero espérate pues, por favor. Por parte, la pregunta primera era, Bueno, ¿podemos tener oye, un pues, examen de admisión, un examen de admisión para, en general, en cualquier universidad, tener mejores cerebros? Yo me acuerdo que tú contaste alguna vez que conociste estudiantes brillantes que están sin estudiar, no estudiantes, sino personas muy inteligentes que se han quedado en el camino, en el campo. ¿Cómo hacer para un examen de admisión que te permita jalar esos talentos? A eso me refiero. es La que hay dos primera modelos pregunta, sobre después eso. vemos el sistema universitario. Hay dos Igual. modelos sobre eso, Modesto, en el mundo. Dos modelos. Unos ingreso libre, otros ingreso vía competencia, vía examen de admisión. ¿Cuál es mejor? Pues hay evidencias distintas, hay experiencias distintas. Hay quienes prueban que sea ingreso libre y en el camino se va depurando. El propio sistema va discriminando a aquellos que rinden y a aquellos que no rinden. El caso argentino es un caso interesante. En la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, donde tuve la suerte de estar un tiempo, conozco brillantes estudiantes. Entonces, hay dos sistemas, ¿no? Que quienes exigen más a los chicos cuando su formación inicial es mala, oye, pues va a haber una masacre de estudiantes enorme, ¿no? Entonces, depende. Incluso los propios exámenes de admisión en ciertas cosas va quedando obsoleto. La forma de cómo se va tomando el examen en Europa prácticamente ha cambiado. Pero además que tú conoces Francia, para ingresar a las instituciones más prestigiosas, el propio Estado le da la academia de preparación, que se llama Escuela de Preparación, precisamente, ¿no? Es correcto. No necesita tener plata para prepararse, es el Estado que los prepara durante 2 años para escoger a aquellos que merecen. Es correcto. Bueno, ahora, bueno, tomo la pota.
para un poco Sobre eso mismo, sobre eso aclarar el mismo. asunto. Sí, Sobre ha ido, admisión. claro, lo que dijo acá Alejandro son dos enfoques que son bien diferenciados, ¿no? El ingreso selectivo, muy selectivo como de la UNI, y un ingreso abierto, ¿no? Pero estamos hablando de dos realidades. Argentina es otro país que realmente, ¿cuál es la diferencia en el fondo para poder arriesgar este tipo de ingreso libre que más o menos se ha vuelto a liberar acá, Modesto, en el aspecto de posibilidades, de oportunidades, pero está confundiendo las realidades, ¿no? La realidad argentina es de que realmente el Estado tiene, digamos, una importante, invierte en forma importante en las universidades públicas, igual que en México. O sea, acá, por ejemplo, la UNI, y no se dice, y hay que mencionarlo, ¿no? Tiene una gran limitación del punto de vista, digamos, financiero. Seguramente algunos ni se imaginan lo que sucede, no de ahora, ya hace varias décadas, inclusive. El presupuesto operativo de la universidad, casi el 50% es autofinanciado con recursos propios llamados. Entonces, esos recursos, esas actividades que son realmente para mí extra académicas inclusive, Pero distraen la nuevamente ustedes se actividad van, principal que es la enseñanza y la investigación. Estimado Entonces, Jaime, el pero problema, no nos vayamos, pues después es otra pregunta. es La que el inicial es el problema, pues, es que examen de también soy admisión. economista, ¿no? El Tengo examen un de doctorado en admisión. economía. Mira, El examen de el admisión problema es hay el que financiamiento. Si tú tienes un gran financiamiento como la grande, digamos, universidades del hemisferio norte y otras universidades, ya puedes arriesgar. Ahora, peor aún, ahora en esta situación en que ha proliferado la cantidad de universidades chicha, hay que hablarlo claramente, entonces realmente hacer, digamos, de cambiar un examen, digamos, de entrada libre ya sería el extremo, ¿no? Digamos, sería caer, Bueno, pero digamos, ¿qué es lo que por favor, sucede en las universidades privadas que han voy a tener que poner proliferado? orden, voy a tener que poner orden, porque ustedes se desvían a sus aspectos ideológicos, me parece. Yo lo que estoy diciendo es, ¿tenemos el examen de admisión adecuado? No, que falta plata, no. Sí, yo creo que sí. Hagamos un examen de admisión ideal y luego vemos cómo conseguimos la plata o no es necesario plata. Por ejemplo, Ya, yo propongo que el examen de la UNI, San Marcos y todas las públicas sean exámenes basados en la capacidad de aprender, nada más, no que te hayan enseñado en la academia. Y eso los psicólogos lo miden claramente, los psicólogos saben medir la capacidad de un joven de adaptarse a una nueva realidad, de modo que tú pasas del colegio estatal que no sirve casi para nada, lo colocas en la uni y como es capaz de aprender cosas nuevas, rápidamente, después de un poco llorar el primer semestre, rápidamente se pone en forma, eso ya ha sido demostrado. Pero escoges a los mejores cerebros, no a aquellos que han tenido que estar 3 4 años preparándose e ingresan y después también están 10 años en la universidad. Esa es la pregunta concreta. Bueno, pero parece que van ustedes a la parte de la inversión. Jaime va a la parte de la inversión. Hablemos entonces por qué la universidad no tiene la capacidad económica. ¿Por qué el Estado no pone más plata en las universidades estatales? ¿Cuál es la razón? Ustedes que son economistas, acá hay dos economistas. El Perú no tiene plata para ponerle en educación, que es la mejor inversión para un país, para una familia. A esa es la pregunta nueva, estimado Jaime. Ahora sí te toca ahora, hablar bueno, de ahora economía. eh, el Estado sí tiene. Lo que ocurre, Entonces, sí tiene, pero el asunto está en las prioridades. ah, O sea, y ahorita estoy preparando todo un ensayo que lo voy a exponer próximamente sobre el problema económico del país. Es una cosa un poco, digamos, más extensa. Mire, si uno elimina las exoneraciones
exoneraciones, digamos, tributarias. Y eso está ya señalado en el último marco, digamos, Marco multieconómico, que hace el MEF. El año 2025, si uno elimina aquellas, digamos, aquellas exoneraciones tributarias que inclusive los mismos economistas, hasta los liberales, están criticando, se tiene 24.000 millones de soles para invertir en todos los sectores sociales, que es una de las funciones del Estado. Y uno es la educación. Muy bien, la educación, Por a ahí eso anda la vamos. cosa. Por ahí anda la Entonces, cosa. ok, Fortunato, ¿qué dice usted? Bueno, el Estado pues ha descuidado la educación, ¿no? Eso es para todos, es bien claro, no prioriza. ¿Y En qué un es la país, mejor inversión para el futuro? la educación, la mejor inversión, es el motor de desarrollo de los países, la educación, entonces tiene que invertirse. Por ejemplo, yo tengo una idea en cuanto a cómo debería ser la educación, porque tengo amigos también en Europa. Eh, yo pienso, por ejemplo, la secundaria termina 16 años la edad, tipo Italia. A los 19 años todos los jóvenes deben haber estudiado educación técnica ya mano calificada, mano de obra calificada en distintas áreas, carpintería, qué sé yo, ¿no? Albañilería, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo termina a los 19 años una carrera. Los que desean avanzar más, la universidad continúa. Esa es la educación de Italia. Tengo un amigo de mi promoción que trabaja allá. Cuando vine yo conversé bastante. Entonces, empezaríamos en el Perú creando tipo SINATI, primeramente en las 24 regiones, un SINATI. Entonces, ya poco a poco, ya ese 15 años, 20 años, ya podemos transformar estilo de educación del Perú, del país. Tenemos que hacer reingeniería. Eso es lo que yo pienso. Así es, Perfecto. Modesto. Una reingeniería, viste, eso es muy importante porque nuevamente yo conozco el sistema francés. En la secundaria llegan a la edad de, ¿cuánto? 14 años por ahí y le toman un examen que se llama el brevete. Si es que no pasa ese examen, olvídate de la universidad, le lo envían a lo que dice Fortunato, a una carrera técnica. Y así hay una selección de acuerdo a la capacidad del muchacho natural, no la que tiene que formarse con academia. No. Bueno, Alejandro, ¿qué dice usted? El Estado no tiene plata, dice Jaime, pero yo veo que hay millones de soles que se gastan en defender a los ministros, a los funcionarios públicos. Hay fiscales que meten juicio mejor dicho, hay gente que mete juicio por todos lados, se mete un montón de abogados que cobran. El señor un abogado que habló hace un par de días, 160.000 soles para defender a alguien. Es decir, el Estado tiene plata para hay congresistas que quieren ahora, dice, tener jubilación con, con sueldo a vida. Recientemente las Fuerzas Armadas han restablecido la cédula viva. Es decir, yo veo que hay plata como cancha, como dijo un célebre filósofo. ¿Qué dice Alejandro? Célebre, célebre. Eso de célebre suena muy bien, Modesto. Bueno, a ver, hay varias precisiones que hay que hacer aquí. Primero, cuando los políticos dicen que necesitamos un 6% del PIB para educación, otro dice un 10%, otro dice un 8%, no saben ni lo que dicen. No Sí, entienden de pues. lo que dicen. Por una razón muy simple. El PIB es un Sí. indicador abstracto, es un indicador irreal, es un indicador que no mide lo que realmente un país tiene de riqueza, no mide lo que realmente un país crea riqueza. Por lo tanto, estás tú intentando asignar un presupuesto sobre un dato severamente cuestionable. El PIB no refleja lo que realmente es un país. Lo que debiera decirse, lo que debiera pedirse es un porcentaje al presupuesto público anual, que es muchísimo más objetivo. Si en este año, por ejemplo, este año el presupuesto fue de 240.000 millones de soles, el presupuesto para educación debiera ser, porque sé yo, un 10%, un 20% de ese presupuesto nacional. Exacto. Del presupuesto Estamos de de la acuerdo. República.
Claro. Ahí Es la está. forma más correcta de decir. Segundo Ya tema. estamos. Segundo tema, Modesto. En cierta forma ni siquiera es un problema de dinero, porque Claro, la ahí está. gobernanza en muchas universidades públicas es pésima. Tanto se ha politizado la dirección de las universidades y como se ha politizado tanto, la gestión o la gobernanza es mediocre. Mira, yo pudiera contarles un poco la historia de San Marcos los últimos 20 años. Me da mucha Por pena. favor, no comience porque aquí Jaime va a contar la historia de la uni y nos despiden. Nos despiden de la universidad. Pero Modesto, nos estás provocando a eso, nos estás provocando. Es que hay que, hay No, es Entonces, que la hay cruda ciertas realidad, la universidades, cruda hay realidad. ciertas universidades que ya comienza a haber una especie de hostigamiento, un poco a todo lo que piensan diferente. Cada vez nos parecemos más a Venezuela. Pero en fin, sigue Alejandro. mira, entonces, por ejemplo, San Marcos tiene un presupuesto de 550 millones de soles anuales. El 25% es recursos propios. Es decir, 250 millones los generamos dando maestrías, doctorados, academias, servicios varios. 250 millones de presupuesto de la San Marcos, puede ser más, menos, eso varía un poquito, es autofinanciado. Entonces, en la práctica, y esto, a ver, quienes defienden la universidad pública, yo defiendo fervorosamente, en la práctica la universidad pública se ha convertido en una especie cuasi privada, cuasi Eh, pública. Eso, completamente de acuerdo. Entonces, si nosotros no logramos que la universidad pública sea financiada por lo menos en un 75% con recursos del Estado, entonces, si no hacemos eso, probablemente seguirá retrocediendo en la calidad académica, en la investigación, en la enseñanza, en la proyección a la sociedad. Esas famosas 3 misiones no cumplirá. Y de hecho no lo está cumpliendo. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar buscando platita por aquí, platita por allá como universidad? Porque hoy, pues, el profesor universitario quiere vivir un poquito más decente, no quiere apartar de esa clase media al que pertenece, y entonces se va convirtiendo en una especie de cachuelero. Entonces compensa su sueldo, lo que es ridículo para un académico de 25 años, doctores, con muchos años de servicio, pues termina ganando igual que una secretaria del Banco Central de Reserva. Y eso no es posible, Eso. Dios mío. Entonces ahí estamos fatal, ¿no? Entonces yo pienso de que debemos hacer menos cosas. Y yo estoy de acuerdo que en la UNI, por ejemplo, tiene varias empresas que generan recursos y está muy bien. Y está muy bien. Esos ingresos, como por ejemplo Unipetro, Serviuni y etcétera, podría perfectamente esos fondos generarse para temas de investigación o para mejorar redistributivamente los ingresos de los docentes de la UNI, o para mejorar la infraestructura de la UNI, o para mejorar, pues qué sé yo, subvenciones en los planes de investigación que los chicos estén embarcados. Pero no Oye, sé. Alejandro, pero el candidato a rector de la uni es Fortunato, tú eres de San Marcos. Ya Así lo está. lanzaron, ya lo No, lanzó ya Modesto, ¿ah? Ya lo lanzó ya a Ah. Fortunato. ¿Qué Está dice bien. este? Bueno, ok. Entonces hay mala gestión de la plata, hay mucha plata, pero con la poca que se tiene se puede hacer algo bien. Entonces viene la pregunta que conoce Alejandro muy bien de los doctorados. Bueno, en los doctorados que he conocido en el extranjero y países vecinos como Brasil y varios, los doctorados son pagados, mejor dicho, los que están doctorándose, los alumnos son pagados para hacer un doctorado, por la sencilla razón que un doctorado es un trabajo de investigación, una investigación que va a tener consecuencias económicas. ¿Cómo es posible que se le cobre a un doctorando? A mí me pagaron un sueldo completo como trabajador normal, regular en Francia, con jubilación, con derecho a todo, por un doctorado, por hacer investigación, y Francia supongo que va a sacar algún beneficio de los productos de la investigación de todos los doctorandos. ¿Por qué tiene que pagarse para hacer un doctorado cuando estoy brindando un servicio al Estado y a la empresa en general? A eso es que creo yo ahí hay un problema grave. ¿Por qué es eso, estimado Jaime? ¿Por qué tiene que el doctorando pagar cuando en cualquier país del mundo
le pagan para ser doctorando. Cuéntanos, ¿vas a Sí, decir que no hay plata? justamente No, pues. tocamos pues el tema de fondo. Si, digamos, o el proyecto del doctorado que yo dirigí, efectivamente, el energética, que ya este año cumple 10 años, eh, lo que ocurrió es que nosotros gestionamos un financiamiento justamente al Ministerio de Energía y Minas, a la dirección, bueno, a la sección o el sector, subsector de electricidad, que el viceministro de Electricidad es el presidente del CARELE, que es un ente que, digamos, promueve la capacitación del sector eléctrico. Todo iba bien, ¿no? Se aprobó y se concordó también, digamos, porque ellos también dan su opinión sobre los programas que ellos van a financiar. Entonces todo iba muy bien, ¿no? O sea, lo que ocurrió, digamos, antes de empezar el doctorado, porque eso fue el año 2013, lo que ocurrió es de que cuando ya nosotros ya estábamos, ya habíamos aprobado ya, porque yo logré, digamos, sustentar el doctorado en la facultad, el Consejo de Facultad se aprobó, pasó al Consejo, no, a la Comisión Académica, al Consejo Universitario y luego, digamos, inclusive a ese nivel, entonces en la Comisión Académica preguntaron algo esencial, ¿cómo se va a financiar? Entonces, porque la idea de que un doctorado es selectivo. Mi propuesta era que solamente ingresen 10, pero ahí hubo una discusión, dijeron ya 15 máximo y se acordó así, está acordado así. Entonces, pero sin embargo, ahí viene el problema, cómo financiarlo. Entonces, por los costos, digamos, no iban a pagar porque íbamos a hacerlo, digamos, bien abierto para los que tienen y los que no tienen. Entonces, ahí hubo justamente el que fue rector, Jorge Alba, objetó ahí, bueno, un doctorado cada uno tiene que venir con $100,000, dijo. Y claro, él estudiado en el MIT, en las universidades, digamos, de Estados Unidos, en la cual también estudié yo. Efectivamente, eso es cierto. Y lo Bueno, que dice Modesto es cierto. ¿Por qué? pero Ahí entonces, se ¿por incluye qué no todo el hacemos eso? financiamiento, no solamente, digamos, es casi un sueldo, es, digamos, lo que Claro, reciben. es un trabajo de investigación. Entonces, lo que ocurrió, para resumir, es de que el viceministro de entonces no quiso firmar. ¿Por qué? Porque él era, digamos, director de una maestría en energética y quería hacer un doctorado en ESAN. Y después se Bueno, franqueó, ok, entonces se ok, bloqueó. ok. Hay que limitar Al el tiempo, final, por favor. El tiempo es el ¿qué es lo que tesoro. ocurrió? Nosotros concursamos en el CONCITEC a un concurso nacional, digamos, de doctorado y ganamos Ok. la único doctorado de Tú estás ingeniería que haciendo, ganó de los 8. estás haciendo campaña, Jaimito. Bueno, Bueno, estoy dejamos diciendo la el. verdad, ¿no? Estoy diciendo la verdad. Muy bien, Lo ahí que ha ocurrido. Tú me has Fortunato. preguntado qué ocurrió. Entonces, ahí recién se financió el doctorado, Ok, porque efectivamente ahí le daban una bolsa mensual a los que ingresaban y ya, pero solamente ese es financiaban un a caso, 10. ese es un caso particular gracias Es un caso a la y ha genialidad sido de Jaime. A la ha sido una genialidad de buena Jaime, experiencia. pero bueno, es un caso particular. ¿Por qué en general hay que pagar para hacer doctorado y por qué no se logra que el Estado o la empresa pague el doctorado? Pues que es un trabajo positivo, salvo que me digan que los doctorados que hacen no sirven para nada, entonces efectivamente es un diploma en el vacío. A ver, cuéntanos, Fortunato, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo pienso que debe ser una política de Estado, ¿no? Debe ser una política de Estado, en este caso tiene que ver el Ministerio de Educación y financiamiento de todos los doctorados de las universidades. Yo creo en eso. Eso también depende, pues, de la gestión de las autoridades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá se han dividido en dos partes, ANUP, lo que era Asociación Nacional de Universidades Públicas de Perú, se ha fraccionado en dos. eh, Cuando yo dirigía la Universidad de la UNTELS, nos reuníamos las 52 universidades, hacíamos las gestiones en forma conjunta. Eso es lo que está faltando. Entonces hay que hacer gestión, debe ser una política, debe haber una ley. Entonces,
para que sean financiados los doctorados, o sea, maestrías, deben financiar, como el caso Brasil, los que estuvieron en Brasil, cómo financian los brasileños a los extranjeros que van a estudiar, financian, tienen muchos recursos. Entonces, aquí en el Perú, por lo menos a los peruanos, pues que financie el Estado, que debe ser una política. Yo creo en eso, no debemos particularizar. Por ejemplo, en caso nosotros hemos estudiado con nuestros propios medios, ¿no? Hemos pagado, sin descarga de carga horaria, todo eso hemos estudiado, nuestra maestría, nuestro doctorado. Pesado, ¿no? Salvo que los que fueron afuera, pues se han dedicado exclusivamente a estudiar, ¿no? Su maestría, su doctorado. Sin alusiones personales, por favor, ¿ya? Sin alusiones personales. Así es. Eso es lo que creo debe ser una política de Estado modesto. Ok, Alejandro, ¿qué piensas tú? Doctorados que tenemos que pagar para hacer doctorado en el Perú, ¿eso te parece normal? ¿Es una fuente de recursos para la universidad que no tiene plata? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu Bueno, posición? Tú como bueno, muy, candidato a muy, rector, tú ya estás muy, hablando como candidato a rector de San Marcos. muy simple, Modesto, muy simple, muy sencillo. Quienes tenemos experiencia académica, universitaria y quienes tenemos la suerte de haber vivido muchos años fuera y conocer otras realidades, tenemos muy claro algunas ideas y tú sabes perfectamente, Modesto. Primero, aquí en el Perú el doctorado y la maestría se ha hecho un negocio. Es un negocio simplemente para la universidad que ofrece esos servicios. Un business, un full business. Segundo, aquí en la universidad pública, e incluso en las privadas no vale la pena hablar, pero realmente no merece. No tienen claro de que es una maestría y un doctorado. Por una razón muy simple, muy simple. Una maestría en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, en América Latina, Chile, Brasil. Una maestría es una especialización. Una especialización en sentido estricto. Por eso que en esos países, por ejemplo, no se exige una tesis. Por eso en esos países se gradúan como máster con trabajos monográficos en grupo. Y es exactamente lo que hacen las privadas aquí, la Pacífico y la Católica. En cambio aquí, en la UNI, en San Marcos, en la Agraria y en otras unidades públicas, exigen tesis, 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 tesis. Y los pobres chicos totalmente perdidos porque nunca han escrito un artículo, nunca han publicado nada, por lo tanto están más perdidos que un cuy en una tómbola. Y ahí Bueno, falla el sistema. Falla el sistema bueno, ¿cuál es la categóricamente. solución? ¿Cuál es la La solución? solución, pues No, simplemente, no, oye, no, el no, yo creo doctorado, que a ver, un poco, escucharme, yo pues, creo que escucharme, hay escucharme. una A ver, interrupción. Eso depende de las universidades, ¿ah? a Por ver, lo déjame, menos voy a en la terminar, voy a uni yo redondear la idea. puedo, Deja, yo deja puedo que termine decir de Alejandro, que que termine Alejandro, que Voy a termine y terminar. luego Luego, completa. a ver, si quieren discrepamos, no hay problema, es natural. Primero el doctorado, ¿dónde va a ir? En cualquier universidad de Estados Unidos, Europa o en China. En China, por ejemplo. Yo estaba hace poco en China, en la Universidad de Pekín. El doctor es exclusivamente investigación pura y dura. Y la maestría es especialización, formar gerentes para dirigir negocios, empresas, liderar empresas. Si eso no se tiene claro, pues estamos confundiendo roles. Por lo tanto, cualquiera no se pone a estudiar doctorado, cualquiera no hace doctorado. Yo primero hice una maestría porque quise de alguna forma hacer negocios y trabajar en una empresa, ser directivo. Pero luego tuve la beca del gobierno español, hice el doctorado porque me apasionaba investigar, me apasionaba la docencia, la enseñanza y el compartir conocimientos. Y eso es lo que a mí me empujó. Y fue financiado 100% por el gobierno español una beca para estudiar el doctorado. 100%. Y eso es lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, las unidades privadas, porque cualquiera no hace un doctorado, porque tiene que haber una inclinación investigativa, una inclinación docente. Aquí se dice, ¿cuesta mucho el doctorado? No, no cuesta mucho. ¿Por qué? Porque los doctores de la universidad, de esa universidad, son los que dan los cursos a los doctorandos, porque dentro de su carga académica debiera estar esas horas de dictado de clases a los alumnos de doctorado. Las asesorías de tesis están a cargo de los doctores de la misma universidad. Por lo tanto, no es un costo, está dentro de su carga académica. Eso ha sido. Yo estoy en la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Madrid está en las 50 universidades más grandes del mundo. Y yo vivo experiencia
exacta experiencia real. Yo no cuento aquí Ok, historias. pero volvamos a tierra peruana. ¿Qué Por eso cosa mismo, tierra habría? peruana, digo que 100% tiene que ser financiado por el gobierno peruano y el doctorado tiene que ser aquella persona que de verdad le apasiona la investigación, que de verdad le Perfecto. apasiona crear conocimiento. Y ya está. Lo Bueno, demás es historia. Pero lo que pasa es que, con esto cierro modesto, en el Perú, el grado de doctor, entre comillas, sirve como un papelito para escalar posiciones en la administración pública, porque esos son puntos, y eso hace que la gente se empeñe en hacer su doctorado porque quieren pegar, pues colgar en la pared, doctor. Ya. no, perdón. Incluso algunos las tesis las tienen escondidas, no las quieren mostrar. Porque es Eso es otro secreto. tema, claro. Es secreto, es de repente un secreto muy importante. Las tesis doctorales deben ser finalmente, si son final, publicados en forma de libros o artículos para revistas indexadas. Mi Muy tesis bien, doctoral está perfecto. publicado en un libro. Y es que así como Ok, tiene que uno entonces empezar. Bueno, entonces ahora la me toca, idea ¿no? que, sí, espérate, pero déjame hacer una pequeña información, una opinión. Pienso que en el extranjero las tesis son financiadas porque el producto le sirve a alguien, o al Estado o a la empresa privada. Por eso las empresas privadas también dan recursos. Si una empresa privada, por ejemplo, tuviese un tema tecnológico que resolver de altísimo valor, dice, bueno, pago a un doctorado para que me resuelva este problema. El doctorado resuelve ese problema y la empresa gana plata con ello. Acá en el Perú no hay empresas tecnológicas, todas son empresas de exportación de piedras. No necesitan investigación, por eso es que no hay apoyo, me parece a mí, a la investigación. De modo que en el fondo del asunto es que un país primario exportador y que quiere seguir así no va nunca a financiar tesis, porque el tesis da conocimiento y conocimiento para exportar productos de valor. Ahora sí, Jaimito, cuéntame, ¿qué ibas a Bueno, decir? volvemos al tema de fondo, ¿no? El tema de fondo, tú ya lo has dicho, Modesto, aunque no eres economista, de que un buen doctorado tiene que tener financiamiento. Y la empresa privada, digamos, acá la industria realmente y el sector productivo no tiene, digamos, el nivel de desarrollo y que hay en los países de mayor nivel, pues, digamos, de crecimiento, etcétera, ¿no? Es una explicación, pero el fondo es justamente no se animan, por eso es que no requieren profesionales de alto nivel, digamos, de formación científica tecnológica en su plantel, digamos, de personal. Inclusive las grandes empresas tienen sus propios laboratorios, etcétera. Pero no es el caso del Perú. En eso estamos de acuerdo, pero entonces y volvemos digamos, a lo concreto también. Entonces, si no tenemos esperanza, por lo menos en el corto plazo, de financiamiento, digamos, de la empresa privada porque no tiene el nivel de desarrollo científico, tecnológico en sus productos, entonces no vamos a tener doctores de buen nivel. Entonces, ¿a quién digamos, le corresponde? Al Estado, pues, el Estado tiene, por eso es que hasta Ecuador, no quiero minimizar, ¿no? Los países, digamos, aparentemente de menor nivel de crecimiento económico que nosotros, como Ecuador, por ejemplo, Honduras, Costa Rica, etcétera, ellos tienen doctorados de buen nivel, pero han sido justamente financiados por el Estado, o sea, no vamos a esperar a tener una gran industria, digamos, de fabricación digamos, de carros eléctricos para sacar doctorados en ingeniería eléctrica, por ejemplo. Entonces, el asunto es, digamos, todo país, digamos, debe preparar a su capital humano en todos los niveles de calificación. Inclusive para aquellos países como los nuestros, que nosotros necesitamos transferencia de tecnología, para adquirir la tecnología tiene que tener gente que la pueda absorber y la pueda, es como el milagro japonés, alemán, etcétera,
ese milagro realmente es el capital humano que tienen. O sea, los japoneses ¿qué hicieron? ¿Copiaron a los norteamericanos o no? O sea, pero ¿cómo para copiar e imitar? Tiene que tener el personal que pueda absorber, digamos, el intercambio de transferencia de tecnología, absorber los conocimientos, reproducirlos, achicarlos y achicar precios, como los deportes. Entonces, Perfecto. tienes que preparar tu, o sea, tienes que tener tu, bueno, en concreto, he sido responsable de un doctorado de nivel internacional, para que sepa el colega Alejandro, de nivel internacional, ¿ah? Energética. ¿Y por qué digo internacional? Porque todos los profesores, la mayoría de profesores eran de diferentes países, de España, de Brasil, de Estados Unidos y otros países, y buen número eran peruanos que se habían quedado, digamos, se habían ya establecido, han colaborado en esto. Y los jurados para la defensa de la Bueno, tesis ¿está era bien? internacional. Los Ok. asesores también. O sea que en ese aspecto nosotros hemos querido sentar la pata que se puede, con el pequeño, diría modesto, el modesto en el sentido económico, el modesto de aporte al Concitec. Si ese Ok. modesto aporte se Jaimito. multiplicara, hubieran doctorados del nivel que nosotros estamos desarrollando hasta ahora, ¿no? Jaimito, está Tenemos muy bien. 25 graduados con tesis de nivel internacional, hasta los mismos extranjeros nos reconocen, ¿ah? Y cada tesis ha publicado Felicitaciones. 2 o 3 papers en Scopus. O sea, se Felicitaciones, puede. Jaime. Felicitaciones, pero nuevamente el problema es del Perú. ¿Qué hacemos en general, estimado Fortunato? Bueno, yo creo que, eh, como decía al comienzo, tiene que haber una política de Estado. Para eso los dirigentes de nuestro país tienen que ser visionarios, con esa visión, con esa idea para, por eso yo decía, tiene que hacerse reingeniería a nivel del Estado. Queremos gobierno pues con ese pensamiento de desarrollo del país, en la industrialización Ok, del país. Eso tiene que ser. ya, El ok. Estado es responsable. Entonces yo le voy a plantear la última pregunta. Quiero es ya la última pregunta, por favor. Hace ya varias décadas que estamos proponiendo un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque en el Consejo de Ministros se ven los problemas que vienen de todos los sectores, problemas reales, de todo tipo, incluyendo los problemas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, el agua, los vegetales, la producción. Muy bien. Entonces, en ese Consejo de Ministros, al identificarse los problemas, ¿quién lo va a resolver? ¿Las universidades, los institutos? Bueno, se le encarga al ministro de Ciencia y Tecnología que para cada problemita forme equipos, mejor dicho, que forme necesidades, que defina necesidades y los encarga a jóvenes que tienen maestrías para hacer su doctorado pagado. ¿Pagado para qué? Para resolver esos problemas. Esta me parece que sería una salida, porque en este momento en el Consejo de Ministros se habla de todo menos del problemas que puede resolverse con ciencia y tecnología. ¿Qué piensan ustedes sobre esa posibilidad? Empezamos por Alejandro, porque Jaimito habla mucho, creo que hay que limitarle. Tiene que ser pues, liberal liberal también. No, 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 no Ah, para nada. Yo creo que está conduciendo perfectamente Modesto. Es una conversación de amigo, de colega. Claro, claro. Es constructivo, es positivo este tipo de reflexiones, ¿no? Definitivamente, oye, eso es una decisión acertada, la iniciativa que tú tienes, Modesto, ¿no? Yo creo que compartimos plenamente la necesidad de que haya un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país, como las hay en muchísimos países del mundo, ¿no? Necesitamos, así como necesitamos una mejor y más educación para el país, así como necesitamos más y mejor agricultura para el país, eso sin duda. Y ese tipo de ministerios, ese tipo doctoral al que estamos refiriéndonos, tiene que ser financiado por el Estado, clarísimamente. Lo ha dicho muy bien Fortunato. Política de Estado, tiene que haber política de Estado que ayude esas iniciativas. Es que no puede ser una cosa tan de sentido común que a veces nos cuesta explicarnos. Es que, oye, cualquiera no hace un doctorado. Punto de partida número uno.
Porque, oye, saben perfectamente que un doctorado dura más o menos 5 años a 6 años. Con la tesis doctoral, haciendo en el mejor tiempo posible. Yo lo hice en 5 años, en el mejor tiempo posible. Doctorados de 3 años, a 2 años, pues a lo mejor hay un Einstein por ahí, ¿no? O esa tesis ha sido cualquier cosa. Y eso es así. Y eso es así como funciona, ¿no? Ahora a lo mejor algún Einstein por ahí que hace una tesis en 2, 3 años, ¿no? Terminando el doctorado ya tiene la tesis debajo del brazo, lo cual no es normal. Y es más, decía Humberto Eco, este famoso escritor, en un libro que se llama Cómo hacer una tesis doctoral, decía, para ser doctorado hay que tener más o menos 45 o 50 años. Y no es un desatino lo que ha dicho Humberto Eco, porque es cuando llegamos a la edad de madurez, de sensatez, de coherencia, de reflexión profunda, de aprendizaje de lo recorrido. Por lo menos en mi caso pasa eso. Ahora me doy cuenta de muchas cosas que pude haber hecho en mi tesis doctoral o pude haber desarrollado otro tema más apasionante, más de futuro, no lo sé. Yo hablé sobre inflación en América Latina, mi tesis doctoral está referido a ese tema. Entonces, por eso yo creo que el 100% financiado por el Estado debiera ser una selección muy exquisita de los candidatos a estudiar doctorado, no cualquiera puede hacer, con experiencia académica por medio. Primero seleccionar los problemas que necesita ser resuelto en el Perú y convocar a doctorandos para que resuelvan eso. Correcto, es correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Modesto. Muy Muchísimas bien, gracias. Jaimito Luyo, ¿qué dices tú a la propuesta modesta Bueno, que acabo de como proponer? tú ya sabes, es una pregunta un poco, como se dice, ya retórica, en el sentido siguiente, ¿no? Ya sabe, Modesto, que yo he defendido, digamos, la creación y en todo sitio, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la sencilla y práctica razón de que el Perú en Latinoamérica, si no es el último, es el que menos porcentaje tiene de inversión en ciencia y tecnología, 0,02% del PBI. Chile tiene 10 veces más. Ahí explico yo claramente, quien invierte en ciencia y tecnología, ingeniería y formación, tiene mayor nivel de crecimiento y desarrollo económico. Hay una correlación. Por ejemplo, eso es clarísimo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la torta del Estado, ¿dónde se reparte la torta del Estado? O sea, todos los recursos que trae el Estado en el Consejo de Ministros. Entonces, puede haber una declaración, porque para los discursos, los políticos que tienen, digamos, hablan de ciencia y tecnología, ni entienden lo que hablan, pero para contentar, pues, cuando hablan en la universidad, sobre todo van a la universidad, hablan, pero en la práctica no están convencidos y no, en otro caso tienen otros intereses diferentes al desarrollo a corto y a largo plazo del país, porque es una inversión que va a tener, digamos, resultados en el tiempo. Entonces, tiene que haber, para que le toque algo, digamos, que sea importante para de inversión, para que invierta realmente el Estado en ciencia y tecnología, tiene que haber un ministro ahí que tenga toda la... Es digamos, el que defiende su área y tiene voto y tiene capacidad de decisión en la inversión en ciencia y tecnología, es el que está sentado ahí. Perfecto. Bueno, Así de simple, así de simple. ahora tenemos a dos rectorables acá, Fortunato Alba y Alejandro Narváez. Narváez, Fortunato en la UNI y Alejandro en San Marcos. ¿Qué cosa harían ustedes apenas tomen el poder, digamos, en las universidades? Debo aclarar que se dice, los analistas señalan, que para ser rector o cualquier cargo elegible en las universidades, tiene que tener pues una serie de amigos con que hayan tomado desayuno casi todos los días, las famosas argollas. ¿Eso es cierto o están bromeando estos comentaristas? ¿Qué dices tú, Fortunato? ¿Tienes tu argolla tú Bueno, o no? argolla, argolla, no.
Yo voy más bien por la democracia, que sea meritocrático todas las decisiones, los cargos, todo eso debe ser por meritocracia, ¿no? Y hay que aplicarlo. Yo, por ejemplo, los cargos que he ostentado por merecimiento, ¿no? Actualmente, si por ejemplo soy director de Electropuno, han evaluado mi currículum, bueno, me han designado, ¿no? Igualmente, al rectorado de Villa El Salvador he llegado por mérito propio y por convocatoria a un concurso. Me gustan participar en los concursos. Por ejemplo, participé para SUNEDO 2015, cuando convocaron para conformar el primer, ¿cómo se llama esto? Consejo directivo, 7 personas, concursé. Bueno, me ganó Zenón de Paz, examarquino filósofo, él ha sido elegido, ¿no? Así, entonces todo debe ser por meritocracia, no a dedo, ¿eh? Yo soy enemigo de a dedo, debe ser No, por pero mérito propio, ¿no? la elección de rectorado tienes que tener pues tu grupo de... Ah, eso sí, bueno, tenemos pues un equipo de trabajo, lo llamamos Prospectiva Uni, ¿no? Estamos invitando a colegas para que participen con nosotros, con nuestros ideales, ¿no? Por ejemplo, para nuestra universidad, yo estoy pensando en un proyecto de modernización de todos los laboratorios, ¿no? Le voy a comentar. El año 87, mi profesor, habrá conocido usted seguramente, Arguedas, sí, ya afinado, él encabezó el proyecto de modernización del laboratorio de aquel entonces, de aquel entonces, el año 87, elaboraron un proyecto para todos los laboratorios de la universidad. ¿Sabes cuánto costaba aquel entonces? 12 millones de dólares. 12 millones, creo que de repente la gente no sabe. Yo tengo ese proyecto, 12 millones de dólares aquel entonces. Ya Banco Interamericano de Desarrollo había aceptado ya el préstamo con aval del Estado, con aval del gobierno, había aceptado. Entonces, ya unas semanas faltaban para que desembolsen ese dinero a la universidad. ¿Qué pasó? Alan García, ¿se acuerdan? Declara de que no pago de deuda externa. Ahí se truncó, ahí se quedó. Entonces, hasta ahora seguimos con los mismos laboratorios, ¿no? Eso es lo que quiero yo rescatar, ¿no? Un Oye, proyecto de modernización. a propósito, Sí, Fortunato, por favor, tú que eres de mecánica, tú, ¿no? yo soy mecánico, sí. Descríbeme, por favor, sin necesidad de videos o lo que fuera, cuál es el estado de los diversos laboratorios de mecánica. Hay uno que aparentemente no es muy moderno. Cuéntame la realidad cruda. Eh, en realidad, por ejemplo, el laboratorio que llamamos Laboratorio 5 sí está eh, bastante equipado, hay equipos nuevos, lo que hacemos todos los ensayos, por ejemplo, no destructivos, ensayo de tracción, etcétera, etcétera, están ya equipos modernos. Laboratorio, llamamos Laboratorio 5. Creo que usted ha visitado el Laboratorio 4. Eso sí falta modernizar, pues. Eso sí falta modernizar. De alguna manera digo pues esa Pero palabra ahí nada hay más. no solamente modernizar el equipo, he visto ahí que el techo está que hay No, algunos pedazos que ha caído y casi dicen, no sé cuál será la verdad. no, por eso digo Hay, en conjunto hay que modernizar, en conjunto todo, ¿no? Infraestructura, equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo llamo simplemente modernizar. y Hay falencias, pues. usted va de rector, haría pues las gestiones nuevamente para conseguir los 20 millones, serán Claro, ahora. esa es gestión. Yo lo llamo gestión. Yo he aprendido en otra universidad cómo se hace la gestión. Ajá, la Claro, gestión, o sea que no solamente se trata de ser académico ni no, doctor, también hay que gestión. tener gestión. Muy bien, Así vamos es. a entonces con... Tocar las puertas. Yo le voy a contar uno. A veces la gente no gestiona. Hay un egresado que quería donar un equipo de aire, refrigeración. Amigo mío, compañero mío. Yo no estaba en el cargo porque nos habían marginado. El famoso, ya saben quién es, como 10 años no hemos estado en la gestión en la facultad. En la facultad. Entonces, un equipo de ensayo de refrigeración valorizado en $20.000
quería donar, pero no hicieron una gestión adecuada. Ahí quedó, ¿no? Eso depende pues de las personas. Siempre todas las instituciones para su desarrollo dependen de la calidad de las personas que sepan Pero también gestionar. supongo de la ocupación de la dedicación a la universidad, porque hay algunos profesores que, como dice Alejandro, trabajan en otros sitios, no tienen mucho tiempo para dedicarse 100% a la universidad, ¿no? O me equivoco? No, no se equivoca, es verdad. Hay muchos que trabajan en otros sitios, ¿no? Bueno, para esto pues hay mucho que hablar, como se dice, para completar la olla, se puede dar la razón, ¿no? A veces en caso de algunos profesores hacemos ejercicio profesional también, consultoría, asesoría, ¿no? Oiga, pero Eso es, los decanos supongo que sí se dedican a 100% porque ellos... eso sí, a ti- tiempo completo, pues a tiempo, dedicación inclusiva tiene que ser. ¿Y se cumple eso? Yo creo que sí, por ahora al decano de mecánica veo ahí, lo veo ahí, ¿no? Lo veo Sí, ahí. Muy perfecto, muy Casi bien. Me trabaja. parece muy bien, sí, perfecto. hay Ahora muchas veamos cosas al al... respecto, tantas cosas podemos hablar para mejorar, en este caso particular, la uni, ¿no? Tantas ideas que tenemos, Perfecto. ¿no? Sí, Muy sí. bien. De modo que el grupo se llama Perspectiva, ¿no? No, Prospectiva. prospectiva, una Prospectiva mirada hacia Uni. adelante. Miradas Prospectiva adelante. uni, una mirada hacia adelante. Perfecto. Voy a ir a visitarlos para ver que me cuenten más en detalle. Pero Alejandro Narváez se lanza para la Todavía universidad ampliamente. más antigua de América y más antigua también sus laboratorios son antiguos o hay modernidad. ¿Cómo los encuentras? ¿Qué evaluación has hecho, estimado Alejandro? Mira, yo creo que la pregunta clave aquí, al margen de los laboratorios, que eso no es el problema central para una universidad. Los laboratorios están muy bien, es parte, pero no es el meollo del problema de la universidad pública. Antes que nada, Modesto, yo creo que quien asuma la dirección de una universidad, cual fuere esta, grande o pequeña, pública, tiene que tener una cosa básica: solvencia moral, experiencia comprobada en la gestión de la cosa pública y una sólida formación académica. Y eso es lo que importa finalmente. Quien O sea conoce que la administración te estás pública. haciendo, tú has sido presidente de Petroperú, de FONAFE, te estás haciendo propaganda ya de además, ¿no? No, 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 propaganda no. Yo estoy diciendo qué se necesita para ser jefe de una institución importante. Porque Es lo no que vas a ir tienes, a una pues, es lo que institución a tienes. una. No es lo mismo ser decano que ser rector. Ah, ya, claro. No, para nada. Porque yo creo que no se debe ir a una institución tan importante como gobernar la Uni o San Marcos o la Agraria o la Universidad del Cusco o San Antonio o San Agustín a aprender. No se va a aprender. Tienes que ir con la lección aprendida. Y eso es básico. Perfecto. Y luego predicar con el buen ejemplo. Con el buen ejemplo. Muy bien. La universidad tiene que ser finalmente, con esto termino, Modesto, tiene que ser un poco la cantera de esos profesionales que necesita el país. Pero para que sea la cantera de esos profesionales que necesita un país como Perú, tiene que haber una auténtica, fíjate que la palabra que a mucha gente no le puede sonar porque la asocian con otra cosa un poco tonta, una auténtica revolución de la universidad pública en el Perú. Es que la universidad pública no está poniendo en la agenda del país. No es la que pone la agenda del país, cuando debiera ser la que ponga la agenda del país, la que diseña el futuro del país. Y es exactamente lo que no tenemos en el Perú. No conozco, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi modesto opinión. Bueno, pues podemos hablar más cosas de esto, pero tomémoslos así, ¿no? Por lo menos mi punto de vista va en esa dirección. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo una serie de ideas. Creo que todos tenemos el deseo de que nuestras universidades públicas sean realmente esas entidades llamadas a cambiar el rostro del país. No podemos vivir en un país con un tercio de su población en situación de pobreza. No podemos vivir en un país donde más de la mitad, 51% de peruanos, estén en situación de inseguridad alimentaria, ¿no? No, eso no es posible, eso no es sostenible en el tiempo. Ya, una preguntita Maestro, muy pequeñita, pero fundamental. Hemos entrevistado también al grupo internacional de científicos sobre este tema, los que están en el extranjero, y me han hecho
me han hecho notar algo que sabemos, pero que realmente lo dejamos un poco de lado. La empresa privada peruana no está muy interesada en innovación, en ciencia y tecnología. No hay, los jóvenes que vienen de fuera no les dan trabajo porque son sobrecalificados, entre comillas. Y la pregunta es, ¿la universidad debe poner en el sílabus, en el currículo, en el programa de las ingenierías, de las ciencias, una dosis de gestión para que se conviertan como empresarios, para que hagan los famosos startups, como ocurre en Estados Unidos? Los ingenieros, tenemos un caso concreto, el hijo de Jorge Heró, ingeniero electrónico que hizo un MBA y ahora ha vendido su empresa creada por él en $300 millones. Debemos hacer, podemos hacer eso en la universidad. ¿Por qué no lo hacemos si no es el caso? Muy brevemente, estimado Jaime. Mira, algo que está quedando de lado, porque tú estás preocupado y debe ser y lo principal que, digamos, función de la universidad, la enseñanza, o sea, el ingreso de buenos alumnos, los mejores alumnos, los más competentes, pero también lo más importante en una universidad es el personal docente. Entonces, el Bueno, personal docente también tiene que ir renovándose, o sea, todos esos egresados, graduados, inclusive la mayoría de la uni, que regresan del extranjero y quieren incorporarse, no los admite la universidad, no los absorbe. O sea, más bien debería haber toda una política como la que hizo inclusive acá Fortunato cuando fue rector de la UNTELS. Hizo concurso público, inclusive para nombramiento de todas las categorías, y ha dejado un plantel de docente bastante calificado. Yo lo puedo decir con autoridad porque he sido uno de los jurados que me convocó para seleccionar. Excelente. Y varios de ellos no los admitieron en la universidad, en la propia UNIA. Se fueron allá e ingresaron allá y con obviamente las calificaciones que corresponden. Entonces, eso es lo que necesita la universidad también, incorporar y ir renovando con los profesores que ya de experiencia, una sinergia entre los antiguos que están produciendo y los nuevos profesores. Tiene que haber concurso público, no hay, ya hace años que no hay en la universidad para que realmente entren de frente, inclusive con nombramiento, porque solamente los contratan por horas para entretenerlos y después no los, digamos, admiten y lo incorporan a la planta docente. Yendo a muy lo bien, concreto, digamos, que estás preguntando, mira, ve, un pero defecto, tranquilo, mira, un tranquilo. defecto, mira, un defecto que yo encuentro en las escuelas de negocios, de la escuela de negocios, ¿qué es lo que ocurre? Muchos ingenieros ingresan a la escuela de negocios y la gran mayoría, lo he visto en la práctica, cuando han terminado, yo veo, digamos, en la práctica que se ha perdido un buen ingeniero y se ha ganado, en mejor caso, un gestor o un gerente más o Muy menos, bien. digamos. Ok, Entonces, pero eso, digamos, la pregunta era, hay que, en los cursos normales de ciencia e ingeniería, hay que ponerles algo de gestión para que de repente estén capacitados para formar una startup. Esa es la pregunta. bueno, sí, inclusive hay en el programa, los programas, pero es un curso, digamos, complementario, como es obvio, de la formación principal y los que tienen, porque todos no van a ser gerentes ni No, empresarios. pues. Entonces ahí, obviamente, algunos que tienen, es como Bill Gates, ¿no? Bill Gates era, digamos, un buen técnico, pero realmente en lo que era excelente era digamos, emprendedor, o Muy sea, bien, como empresario. Él ha hecho perfecto. plata con esa habilidad, no como que haya inventado o haya descubierto, haya desarrollado realmente la tecnología de software que tiene su empresa, sino eso lo han hecho todos los ingenieros, el equipo que él, digamos, fue formando. O sea, a veces confunden que Steve Jobs también dice, no, él no ha inventado nada, él es un marquetero. Muy Elon bien, Musk, ya. otro Tranquilo, marquetero, tranquilo, así es. Jaimito, tranquilo, tranquilo. Déjale la palabra un poco a Fortunato.
A ver, Fortunato, yo le he hecho alusión a Fortunato como referencia, por si acaso. Gracias, Jaime. Bueno, creo que cualquier carrera, en este caso más aún en ingeniería, no solamente debemos saber hacer proyectos, sino también tenemos que saber gestionar, ¿no? Gestionar, entonces deben haber cursos adicionales de gestión, por ejemplo, administración de empresa, administración personal, tiene que haber. A veces en colegio, en las academias, ya se equivocan, ¿no? A veces dejan de lado cursos de letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí se debe dictar en ingeniería filosofía, formación integral. Debe conocer, por ejemplo, el panorama internacional, panorama del Perú, la situación tanto del Perú, internacional, el nombre exacto ahorita no se me viene a la cabeza. Economía, por ejemplo, tiene que llevar como Geopolítica. ingeniero, economía política. eh, por ejemplo, yo llevé, había en ese tiempo un curso que se llamaba Relaciones Humanas. Relaciones humanas había. Yo llevé ese curso, llevé administración de empresas, que eran cursos selectivos. Es muy importante, porque no siempre, a veces avanza uno, avanza, y más allá ya somos, podemos ocupar cargos gerenciales, cargos directivos, etcétera, a medida que desarrollamos, ¿no? Nuestra experiencia. Entonces, es muy importante incluir esos temas, esos cursos en la currícula, ¿no? Muy bien. Eh, lo- ¿Qué? una cosita que no he opinado, lo que preguntó es necesario la creación, dijo, ¿no?, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo estoy totalmente de acuerdo, se debe crear. Se debe crear, por ejemplo, tenemos materia prima abundante como 4 millones de toneladas que se han descubierto el litio, en Puno, litio. Somos segundo productor de cobre. Esos productos, ¿cómo se están yendo? En bruto, ¿no? En bruto. Entonces, tiene que salir del país con valor agregado. ¿No es así? Totalmente de acuerdo. No solamente en minería, sino otros productos vegetales. Por ejemplo, nosotros hemos eh, una maquinita para despulpar eh, café. Ya hemos patentado. Ya hemos patentado para despulpar café. Hay que servir a la comunidad. ¿Qué cosas necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesidad hay? Entonces, en esa dirección tiene que dirigirse las investigaciones también para resolver problemas. A veces tantos paper, eso yo no estoy de acuerdo, en papel, hoja muerta ahí. Eso tiene que valorizarse. Los trabajos de investigación tienen que ponerse en valor. Las innovaciones, por ejemplo. Yo estoy Perfecto. totalmente de acuerdo. Así es modesto, mi opinión. Alejandro, Sí, nada, yo creo que hay varios temas que apenas hemos lanzado como ideas genéricas, ¿no? Hay mucho que aterrizar, hay mucho que abordar, mucho que analizar, ¿no? Por ejemplo, un dato que es absolutamente devastador, ¿no? Solo el 20% del 100% de los papers que se llaman científicos se lee. Solo el 20%. El 80% nadie lo ve, nadie lo lee. Por lo tanto, muchos trabajos de investigación son intrascendentes, irrelevantes, teóricos, y eso no es bueno. Bueno, hay varios temas que hay que abordar, sin duda, en la universidad pública, ¿no? Yo soy un convencido de que la universidad pública tiene que ser la vanguardia, la que lleve la delantera en el desarrollo de un país. Los miles de ingenieros, de economistas, de profesionales que salen de la universidad chinas son de universidades públicas. Eso es lo que conduce los destinos de ese país. Eso ha hecho que China sea la primera potencia del mundo. Hay la gente que no sabe por qué China es primera potencia, pues eso es otro tema que se lo puedo explicar. Así que yo creo que por ahí tiene que ir. Y volviendo a tu pregunta siempre, a tu preocupación permanente de un ministerio de ingeniería, un ministerio de ciencia y tecnología, obviamente, ¿quién podía estar en contra? ¿Quién podía estar en contra, no? Y plenamente de acuerdo contigo. Y te felicito, Modesto, por ese empecinamiento tuyo por promover esa iniciativa, que desgraciadamente la gente no lo entiende, no lo hace suya. Enhorabuena y vamos siempre a apoyarte esa idea y estaremos contigo y nos sumamos a esa idea de que en el Perú necesitamos hacer investigación pura y dura, pero sobre todo investigación aplicativa. muy bien, vamos a terminar este programa Muchas con una gracias. pequeña reflexión.
la reflexión es para un futuro, para un siguiente debate, la alusión que hacía Jaime de que hay que renovar, pero el Estado aparentemente ha congelado el número de vacantes, y no hay presupuesto para convocar a concursos y por lo tanto eso ha dado lugar a las famosas universidades que tanto se critican. Las universidades privadas que de todo tipo que han nacido son única responsabilidad del Estado, que abandonó la educación estatal y no ofrece el número de plazas que requiere el crecimiento poblacional del Perú. De modo que es totalmente, a veces da qué pensar cuando los gobernantes critican a las universidades privadas, cuando ellos han sido los responsables del florecimiento o sea, es como el jardín. Si no tratas bien a la hierba buena, pueden salir malas, de todas maneras, si el jardín se llena de hierba mala. Hay que estar siempre atentos a ello y eso será entonces para un próximo debate. Debo decir, amigos, del programa Encuentro con la Ciencia, que este programa está abierto totalmente a toda opinión. A veces yo llamo a personas para entrevistarlas, pero no quieren participar porque temen que sus opiniones... Hay uno que me dijo una frase bien interesante, ¿no? Dice, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Así que hay gente que no quiere opinar, no quiere que sepan lo que piensa porque, bueno, no sé, tienen temor. Este programa está abierto a todos, cualquier persona que quiera intervenir en sus opiniones, con sus opiniones respecto a la Universidad de la Ciencia y Tecnología, no tiene más que enviar un correo electrónico a modesto_montoya@yahoo.com, modesto_montoya@yahoo.com. Amigos, entonces será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias, Modesto, por la Gracias. invitación, ¿ah? Hasta Un luego. abrazo. Abrazo, Alejandro. Jaime, Igualmente. un abrazo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.